Bueno, nuevamente para los que están añadiéndose al grupo hoy, nosotros estamos viendo a través de estos miércoles el libro El progreso del peregrino por John Bunyan. Es una alegoría de la vida cristiana o de la experiencia de todo cristiano, comenzando desde, digamos, desde su reconocimiento de que es un pecador y que tiene esta carga de su pecado sobre su espalda, eh, hasta el momento que llega a estar con el Señor, ¿no? O sea, después de haber pasado por la cruz, después de haber pasado por la puerta estrecha, conocido al Señor genuinamente y ser un verdadero creyente, pasando por la vida como un cristiano, eh, por medio de las dificultades, por medio de algunos momentos de ánimo, pero también de exhortación, el deseo de llegar al destino final, el cual es la ciudad celestial, ¿no? El cielo, el estar con Dios finalmente y libre de este cuerpo de pecado. Y nosotros nos encontramos en esta sección que tengo acá resaltada con la lupa. Estamos en el valle de la sombra de muerte, ¿sí? Eh, brevemente les digo que usando este mapa, el, el camino comienza en la parte inferior a la izquierda del mapa y termina en la parte, bueno, la parte de arriba, donde está la ciudad celestial. Sí, y ahí hemos ido el recorrido, ¿no? Del progreso del peregrino. Entonces hoy el deseo es cubrir el capítulo 10. Si alguno lo leyó, no es un capítulo demasiado largo, eh, como ninguno de los capítulos realmente son, pero nosotros tomamos el tiempo de desmenuzar, desarrollar cada uno de estos capítulos. Y hoy queremos ponerle un énfasis a este segundo valle que pasa eh, Cristiano seguido. O sea, acaba de pasar por el valle de la humillación y ahora va a pasar por el valle de la sombra de muerte. ¿Sí? Entonces, solo de modo de repaso, como les dije, Cristiano acaba de atravesar el valle de la humillación donde batalló con Apolión, ¿sí? Que es un representante, digamos, de Satanás, y las tentaciones que sufrió allí fueron tremendas, sufrió heridas, las cuales después tuvo que sanar, pero victorioso, de alguna manera, con la palabra de Dios, con la espada, pudo librarse de Apolión y continuar con su camino. Y uno, después de leer esa descripción, y entender lo que fue el Valle de la Humillación, pensaría que en la providencia de Dios, Cristiano necesita o Cristiano merece un descanso o un tramo por lo menos más fácil en su peregrinaje. Pero me parece demasiado perspicaz, demasiado bueno de parte de Bunyan el entender de que no toda dificultad que nosotros pasamos por la vida es, o se merece o va a estar seguida por un tiempo o un tramo de descanso. A veces es valle tras valle tras valle. Y va a venir el descanso en un momento. Dios lo promete darnos ese descanso, lo da, pero a veces pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida cristiana. Entonces, bueno, lo que nos narra Bunyan aquí en esta alegoría es que después de pasar por el valle de humillación, Cristiano debe pasar por el valle de la sombra de muerte obligatoriamente, pues el camino hacia la ciudad celestial, dice Bunyan, pasaba por el medio de él. Entonces la gran pregunta acá al comienzo, al estudiar este capítulo, es ¿qué es este valle de la sombra de muerte? ¿Qué es esto? Para todos, a todos se nos viene, ¿verdad? El pasaje bíblico, a la mayoría, ¿no? Que hemos por lo menos memorizado algún versículo eh, de la Biblia. Conocemos el Salmo 23, muchos de nosotros, aun si estuvimos en otras religiones, antes de venir a conocer al Señor verdaderamente. El Salmo 23 es un versículo clave donde se encuentra esta frase. Pero déjeme, antes de ir al Salmo 23 y describir un poco de lo que yo estudié, déjeme ponerlo en contexto de lo que describe Bunyan, ¿no? Y solamente les menciono esto, que a menudo es el valle después de la lucha intensa con el pecado. Después, a veces, de batallar intensamente con nuestro pecado, con tentaciones, con dificultades, a veces nos quedamos preguntando si el Señor realmente está con nosotros o si estamos solos.
Porque a veces, como sufre cristiano en el Valle de la Humillación, hay heridas, hay dificultades que nos penetraron bastante en toda esa lucha con el pecado, en toda la lucha con la tentación y con la dificultad. Y caemos a veces en una depresión, caemos en un desánimo, un desaliento fuerte, ¿no? Y muchos nos quedamos preguntando qué pasa. Eh, ¿Dios está conmigo o no está conmigo? Y esto lo voy a desmenuzar, no lo voy a desarrollar en un momento, pero estoy yendo a la esencia de lo que está pasando en el Valle de Sombra de Muerte. Fíjense que en el Salmo 23:4 dice, como ya les mencioné, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y estuve estudiando un poco de este pasaje, solo brevemente para darles algunos detalles de trasfondo, de contexto. Y un comentarista habla del valle de sombra de muerte y habla de los valles que había en esa región montañosa de Judá, la cual estaba interrumpida, dice este comentarista, por barrancos estrechos y escarpados, o wadis difíciles de descender y ascender, los cuales eran oscuros, lúgubres y llenos de cuevas, morada de bestias salvajes y ladrones. O sea, un lugar lleno de este tipo de valles. Y hacía que esas regiones, esas zonas, sean lugares tenebrosas y lugares que uno no quería estar en tiempos de noche, de oscuridad, lugares muy temibles. Entonces, otro comentarista llamado Allen Ross dice: el valle de la oscuridad, que es otra traducción, el valle de la sombra o valle de oscuridad de la muerte, es por lo tanto una representación vívida de los lugares peligrosos donde la vida está amenazada. Como, y esta descripción me encantó de él, como si la muerte misma arrojara su sombra sobre el viajero. Es como que si estás sintiendo, sin haber muerto, sin haber experimentado la muerte misma, lo cual sería hermoso para nosotros creyentes, porque estaríamos con el Señor, es como si la muerte misma y toda la tenebrosidad de la muerte estuviera haciendo una sombra sobre nuestras vidas. Ese es el valle de la sombra de muerte. Y para Bunyan, en esta alegoría, en el progreso del peregrino, la clave de este valle es la presencia de Dios. ¿Sí? La presencia de Dios. Lo que caracteriza al valle es la falta, perdón, de la presencia de Dios en la vida espiritual de una persona. Entonces es la batalla con el abatimiento, la desesperación y la depresión sin sentir la presencia de Dios con nosotros. Imagínense eso, hermanos. O sea, no sé si digo imagínense, quizás algunos, o la mayoría de nosotros hemos sentido en algún momento, y yo no me proclamo un experto en el sufrimiento, no lo soy. Hay muchas personas más que han sufrido más que yo. Entonces, hablo de esto conociendo de las escrituras y conociendo algo de sufrimiento, eh, pero también han habido momentos de lucha y de dificultad y resultados de esa lucha que después te dejan sintiendo como que estás en este valle de sombra de muerte, estás sintiéndote muy lejos del Señor, sin su presencia, sin su ayuda. Y algo que notaron algunos expertos en Bunyan y en este libro, en este libro particular de él, esta obra, es que esto es una descripción probablemente autobiográfica de Bunyan, ¿sí? Sabemos por su propio testimonio y por lo que otros han escrito es que él batalló tremendamente como cristiano con los pecados de su vida anterior. Experimentó mucha duda en cuanto a la certeza de su salvación, experimentó gran depresión y falta de comunión con el Señor por momentos. Y se describe que él tuvo momentos cuando Dios parecía esconder su rostro. Él sentía, como los salmistas expresan a veces, de que Dios estaba escondiéndose de él. Ese era su sentimiento, ¿verdad? Eso era debido a sus luchas, debido a las grandes dificultades que estaba atravesando, las circunstancias de su vida. Y bueno, yo no sé cuántos ejemplos tengo que dar para ponerlos a ustedes en contexto de cuándo podríamos sentir este valle de sombra de muerte, pero obviamente la pérdida de un ser querido
o sea, situaciones catastróficas que son repentinas, la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, eh, la entrega a un pecado que tiene consecuencias tremendas. eh, bueno, muchas maneras de las cuales podremos llegar a este valle de sombra de muerte. Entonces, en esencia, resumo con mis propias palabras, acá al comienzo, que el valle de la sombra de muerte es la profunda lucha espiritual, el abatimiento, la depresión, la desesperación, en un contexto donde Dios se siente ausente, o sea, que nosotros sentimos, el cristiano siente que Dios está ausente de él. Sentimos que el Señor no está con nosotros, aunque la Biblia, aunque la Biblia misma, y aunque los hermanos no digan lo contrario. Aunque otros nos digan que Dios está con nosotros, y aunque la Biblia misma nos dice, porque es la verdad, de que Dios está con el creyente, que no nos deja, hay momentos donde no nos sentimos así. No lo sentimos. Y esa lucha espiritual es tremenda. Entonces, entrando ahora a las palabras de Bunyan, de lo que él describe allí, antes de llegar al valle, como sucede varias veces en en estas circunstancias, en estos lugares que nos describe Bunyan, Cristiano nuevamente se encuentra con un grupo de hombres o con alguien, vamos a decir en general, con alguien que lo está tentando apostatar, a dar vuelta, a dejar el camino por el cual está yendo. Y nos dice Bunyan que Cristiano se encuentra con dos hombres que se apresuraban a regresar a sus ciudades y deseaban, y casi que le ruegan o le dicen, mira, razona, que Cristiano haga lo mismo si valora su vida, si valora la paz y de alguna manera valora su propia comodidad, porque lo que viene en ese valle va a ser tremendo. Y como les dije, Cristiano nuevamente es tentado a apostatar antes de entrar a este valle de sombra de muerte. Y los hombres brevemente le escriben que el valle es peligroso, es oscuro, está repleto de seres diabólicos, de ruidos de miseria indecible, las palabras que usa acá Bunyan, tremendo, de nubes de confusión, etc. Pero vemos un progreso, acá antes de entrar al valle de sombra de muerte, vemos un progreso en cómo Cristiano ha ido creciendo, aprendiendo, madurando, en que distinto a la mayoría de las tentaciones previas, esta vez parece que Cristiano ni juega con la idea de apostatar. Cristiano dice, hasta ahora de lo único que me doy cuenta es de que este es el camino hacia el anhelado refugio. Mirá, te creo, entiendo todo lo que me estás diciendo, lo que viene por delante va a ser horrible, pero ¿sabes qué? Yo lo que más quiero es llegar al cielo. Quiero llegar al anhelado refugio y si tengo que atravesar otro valle, lo voy a atravesar, porque quiero llegar y estar con mi Dios y disfrutar de su presencia. Entonces, de alguna manera, pienso que es interesante que Bañez nos resalte aquí la actitud, ¿no? O la convicción de Cristiano acá al comienzo, pero vamos a ver que las cosas que enfrenta Cristiano dentro del valle son tan gravosas y tan difíciles que él va a luchar tremendamente dentro de ella. Va a haber un momento donde piensa de nuevo en cómo sería regresar. Brevemente piensa en lo que sería regresar, pero de nuevo pone la mirada en, wow, cómo Dios ya lo ha liberado de una manera tan hermosa. Y nos damos cuenta, y les presento esto a modo de introducción del valle, de que Bunyan describe al valle de sombra de muerte en dos partes. ¿Sí? En la primera parte nos encontramos con una descripción aterradora del valle junto con soluciones y aprendizajes de Cristiano. Y en la segunda parte, aunque es supuestamente la sección más peligrosa del valle, la descripción de lo terrible que es más corta y se enfatiza más la confianza de Cristiano. Eso es un modo de darles un panorama de que este valle de sombra de muerte, por alguna razón, Bunyan lo divide en dos partes. Y eso lo vamos a ver a medida que desarrollamos esto. Entonces, Bunyan entra, ¿sí?
entra al valle de sombra de muerte, y lo primero que se resalta es que este es un valle oscuro, muy oscuro y profundo, ¿sí? Esa es la primera descripción. Es un valle muy oscuro y profundo. Y y Cristiano, que está caminando por el camino estrecho, se da cuenta que es aún más angosto de lo que era inicialmente, o sea, de lo que ha sido en el tramo hasta ahora. Y su camino para seguir tiene a un lado, a su derecha, un foso muy profundo y al otro, al lado izquierdo, un lodazal muy peligroso. Ahora, esta imagen que les coloco acá me encantó, pero tiene a la derecha el lodazal y a la izquierda el foso, y eso me molestó. Pero bueno, tuve que decirlo. Pero dice Bañen que a la derecha estaba el foso y a la izquierda estaba el lodazal. Y no nos da mucha descripción del foso, pero sí dice de manera muy interesante que el lodazal es donde cayó el rey, una vez, el rey David. Y sin duda, el rey David se hubiera ahogado en él si no lo hubiera sacado aquel que es capaz de hacerlo. Y esto parece ser una referencia a las palabras de David en el Salmo 51, ¿sí? Salmo también bastante conocido, donde David se arrepiente, confiesa su pecado a Dios y pide a Dios que lo perdone y que le vuelva a dar el gozo de su salvación de alguna manera, que vuelva a tener y experimentar la presencia de Dios. Fíjense, el 51, versículo 11, le ruega a Dios: Dios, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Espíritu Santo. Y la situación en el contexto de ese salmo es que David había pecado gravemente, y esto lo llevó a un lugar espiritual ausente de la presencia de Dios. Eh, no que Dios lo había dejado, ¿no? Pero David empezó a pensar y a meditar en que Dios lo estaba dejando, ¿sí? Dios lo estaba dejando y no sentía que Dios estaba cerca de él, obviamente, porque el pecado hace eso, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, no es que el Señor nos deja, pero esa relación, esa dependencia de Dios, ese estar conectado y esa permanencia en Cristo, la vamos quebrantando. O sea, no podemos disfrutar de ese compañerismo con Dios, esa cercanía a Dios, si hay pecado entre medio. Y leer ese salmo y otros salmos de David, uno se da cuenta que el nivel de sufrimiento espiritual, ese valle espiritual de David es algo tremendo, es algo eh, no así como fácil de sobrellevar o algo de ignorar, sino que siente una oscuridad siente él cuando le falta la luz de la presencia de Dios. Ese es el punto aquí. Cuando hay una falta de la certeza de nuestra salvación y de comunión con Dios. Y me pareció interesante, y le estoy dando bastante información fuera de lo que Bañe nos describe, porque quiero de alguna manera resaltar esto de la presencia de Dios y porque pienso que es el punto de Bunyan aquí. Interesante que en los Salmos vemos a los autores rogar por la luz de la presencia de Dios, el cual representaba la bendición de Dios. Fíjense que, como les mencioné, Moisés le pedía a Dios que su presencia permanezca con ellos. Y luego vemos en Números capítulo 6, versículos 22 al 27, la presencia de Dios equivale a la bendición de Dios. O sea, que yo tenga la presencia de Dios conmigo equivale a que Dios me está bendiciendo, que yo estoy viviendo una vida fructífera delante de Dios. Y dice Números 6, 22 a 27, entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles esto: así bendiciréis a los hijos de Israel. Les diréis: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es una hermosa bendición.
que el Señor resplandezca su rostro sobre ti, que te vea con agrado, que esté deleitado en estar junto a ti, que Él alce sobre ti su rostro, que puedas sentir su presencia. Y no tener esto, es terrible. Y era terrible para Moisés, para David, para los santos. Bueno, Bunyan sigue en su descripción, y no solamente vemos que esto es un valle oscuro y profundo, sino que también es un valle turbulento y ruidoso. ¿Sí? Bunyan dice, alrededor de la mitad de este valle me pareció que estaba a la boca del infierno. Fíjense que es tremenda esta descripción, como lo que caracteriza este lugar. Dice, las llamas y el humo salían en tal cantidad con chispas y ruidos horribles. Y fui subrayando todas las veces que se hablaba de ruidos y lo que escuchaba Cristiano. Dice, también oía voces tristes. Este terrible espectáculo fue visto y estos espantosos ruidos fueron oídos por él a lo largo de varias millas. Y luego al llegar a un lugar en el que le pareció oír que una compañía de demonios le salía al encuentro. Hay momentos en esta batalla espiritual, en esta sombra de muerte, donde uno casi que no puede escucharse a sí mismo por la batalla espiritual que está pasando dentro de uno, por los pensamientos erróneos de uno, por aún, bueno, si se involucra a otras personas también, lo que otros han dicho o lo que otros pensarán, y llenamos nuestra mente o de mentiras o de cosas que asumimos o de lo que piensan los demás y es una catástrofe, o sea, una calamidad dentro de nuestra mente. Y me pareció bastante interesante cómo resaltaba Bunyan esto de que estaba escuchando todos estos ruidos horribles, todo esto que, que distrae y que de alguna manera asusta a Cristiano. Y lo que Bunyan nos dice es que en esta sección del valle, Cristiano está siendo atormentado por influencias infernales y ruidos paralizantes. Pero en todo esto, Bunyan observa una lección en la vida de Cristiano. Y esto también fue algo sorprendente, o me pareció sorprendente a mí cómo resalta la importancia de la oración aquí o la ineficacia de la espada que tiene Cristiano en su mano. Porque dice Bunyan que aparentemente todos los terrores del valle no se preocupaban por la espada de Cristiano como lo hizo Apolión. Apolión sufrió tremendamente por la espada que tenía Cristiano en su mano. Pero Bunyan dice que en todos estos terrores la espada no tenía efecto. Cristiano podía recordar versículos, recitar pasajes, pero su desesperación era tal que no importaba todo eso. Bueno, déjeme, ahí voy a aclarar esto, ¿no? No quiero que no quede confuso el tema porque obviamente entendemos que la espada representa la palabra, ¿verdad? Eh, pero acá pongo el esfuerzo de acudir a la palabra y exponerse a las verdades que ayudan a batallar en contra de las mentiras de la desesperación no parecen funcionar, según Bunyan. No porque la palabra no sea eficaz, sino porque el corazón en ese momento no lo está recibiendo. Por lo tanto, Cristiano guarda su espada y acude a otra arma, acude a toda oración. Y el punto siendo que a veces la única arma que tenemos contra la desesperación es simple rogar al Señor, es orar al Señor y rogar que nos ayude, que su presencia esté con nosotros, que no huya de nosotros, que no nos abandone, Señor, sino ayuda. Y el pasaje que cita allí Bunyan es este Salmo 116:14. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Ahora, nuevamente, esto no quiere decir, hermanos,
que cuando estamos en estos momentos de valle de sombra de muerte, de dificultad, desesperación, desánimo, desaliento, y no estamos sintiendo la presencia de Dios con nosotros, no quiere decir que la palabra no tiene efecto en esos momentos, o que pierde de alguna manera su efecto, sino que es nuestro corazón. Nuestro corazón a veces no escucha en medio de esa desesperación. Y esto no es nosotros o yo o Bunyan, me parece a mí, no me parece que Bunyan está diciendo en esos momentos como que olvídense de la palabra y solo acuden a la oración. No creo que esté diciendo eso Bunyan, sino que él está haciendo una observación de que cuando estamos desesperados de esa manera, a veces todos los ruidos, todo lo que está sucediendo en nuestros corazones, toda esa mezcla, ¿sí? Esas aguas mezcladas, eh, turbulentas en nuestro corazón, um, a veces causan, o nosotros causamos o permitimos que todo lo que teníamos memorizado y todo lo que nos intentemos hablar de la palabra, eh, como que lo rechazamos. Pero en esos momentos no hay que tirar la toalla, ¿verdad? No hay que pensar que Dios no nos acepta por lo profundo que hemos caído. Al contrario, hay que rogarle. Hay que rogarle a Dios que nos saque de ese valle como solo Él puede. A veces hay momentos, hermanos, donde en esas desesperaciones hay que gritarle al Señor, Señor, por favor, no puedo salir de esto, sácame, haz lo que tengas que hacer, cual sea la consecuencia, sea cual sea el resultado de la confesión de mi pecado, o, pero sácame de este lugar. Y también resalta Bunyan que no solamente el valle es profundo y oscuro, eh, que no solamente es temeroso, y turbulento, sino que también es un valle confuso y tenso. Y acá es donde parece ser que cristianos siguen en el camino. Y en esos momentos de gran desesperación, desánimo y prueba, llega la confusión. Y esto obviamente acá lo desarrollo en cuanto a nosotros. A veces esos momentos estamos muy confundidos nosotros mismos de quiénes somos, como quiénes somos en Cristo, de cómo está nuestra relación con Dios, si realmente somos creyentes o no. Hay un montón de batallas mentales, mucha confusión en esos momentos. Y Bunyan, de una manera muy interesante, habla de que la confusión que experimenta el cristiano es esta, que los demonios le empiezan a hablar en el oído a cristiano. Se acercan, como ven ahí en la imagen, se acercan al oído de Bunyan y le susurran blasfemias, ideas erróneas, ideas que no son verdad. Y Bunyan las confunde como si fuera su propio pensamiento. Y la idea que Bunyan quiere resultar ahí es que estos pensamientos no surgen de su propio corazón, sino que son plantados por los enemigos de su alma. Ahora, a modo de aclaración, porque la vez pasada tuvimos una charla al final del estudio sobre los demonios, Satanás y lo que otras iglesias enseñan sobre qué puede hacer Satanás y qué puede hacer un demonio, si puede poseer o no puede ser un creyente, si nosotros debemos exhortar o no exhortar a los demonios y de alguna manera sacar a los demonios de otras personas. Bueno, solo manteniéndonos en este contexto, eh, nosotros creemos que la Biblia enseña que el creyente no puede ser poseído por Satanás, no puede ser poseído por los demonios, pero sí el creyente puede ser influenciado. Y muchas veces nosotros somos insensibles. Yo soy insensible, hermanos, muchas veces al hecho de que ciertos pensamientos mundanos que llegan a mi mente no originan de mi propio corazón, sino de enemigos externos. Y al pensar en esto,
porque yo creo que es una verdad bíblica de que hay una influencia satánica potente en el mundo y que hay momentos donde llegan pensamientos a nuestra mente que nos sorprenden. ¿Por qué está eso ahí? ¿Qué está pasando en mí? ¿Seré un verdadero creyente o no? Bueno, hay que tener cuidado con la aplicación de este concepto, pero es demasiado importante que lo entendamos. Obviamente que no podemos culpar nosotros a Satanás por nuestros pensamientos pecaminosos y obviamente por las acciones que resultan de esos pensamientos, ¿sí? A veces si llegamos a tener pensamientos pecaminosos o luchamos con pensamientos pecaminosos, pueden ser el resultado de deseos desordenados dentro de nosotros. Eh, y esto, lamentablemente, he escuchado a personas que luchan mucho con temas, sean sexuales, temas eh, de, de hablar mal de las personas, de la murmuración, de la mentira, como que dicen, no sabes cómo Satanás está detrás mío. Y puede ser que Satanás esté detrás tuyo. De alguna manera está aprovechando cierto pecado en tu vida, pero justamente si vos te estás entregando constantemente a deseos pecaminosos, obvio que van a haber pensamientos con los cuales vas a luchar constantemente. Entonces, no le echemos la culpa a Satanás por nuestros deseos o por nuestros pensamientos pecaminosos del todo. Pero es una realidad bíblica que Satanás puede influenciar bajo la soberanía de Dios y permiso de Dios de distintas maneras, como con Job, ¿verdad? Dios permitió que Satanás, de alguna manera, perjudicara a Job, su vida, su vida material, su vida familiar, su vida física, su vida mental. Permitió todo eso Dios. Sabemos que Satanás busca zarandear a los discípulos. Pablo mismo experimentó el aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, de alguna manera. Cuando esos pensamientos llegan y nos sorprenden, lo que tenemos que hacer, hermanos, es no permitirnos profundizar ni satisfacer esos deseos o esos pensamientos, ¿verdad? Eh, Porque van a haber momentos donde llegan pensamientos de la nada y quizás puesto y permitido por Satanás, de manera, una influencia, digamos, de parte de Satanás, no permitamos que eso sea un momento para profundizar en ellas, ni satisfacer esos deseos, esos pensamientos. Recordemos que Dios no nos ha creado y no nos ha recreado, para los que somos creyentes, para pensar en tales cosas. Debemos huir de esos pensamientos, meditar en la verdad y ser sensible al hecho de que hay un enemigo detrás de nuestra alma. Yo le soy honesto, a mí me cuesta ver a veces el provecho de pensar y meditar en que hay un enemigo que está detrás mío. O sea, a veces he pensado, ¿qué provecho tiene eso? ¿Por qué me revela Dios esto? Eh, y quizás a veces me he frustrado con estas ideas, especialmente por lo que les acabo de compartir, de que personas usando o culpando a Satanás por algo que quizás ellos tienen muchísima culpa detrás de sus propias luchas, de su propio... Y obviamente Satanás aprovecha eso. Pero quizás esto en parte, este concepto, esta realidad de que hay un enemigo y sus súbditos, quienes están detrás de nuestra alma, todo esto, aparte de ser una realidad, nos ayuda y está en el contexto de Dios exhortándonos y animándonos a perseverar, a velar. No es solo ustedes que están detrás de su pecado, sino que hay otros que quieren verles a ustedes caer y que van a hacer lo posible. Entonces, por esa razón, aferrémonos aún más a nuestro Dios, a nuestro Cristo, a la gracia que Él nos da, a los medios de gracia que tenemos disponibles. Seamos sensibles que hay enemigos detrás de nuestra alma. Bueno, esa confusión que estuvo experimentando Cristiano es interrumpida en el valle por una voz
una voz de un hombre que iba delante de él. No lo ve al hombre, y esta imagen en realidad no es misma de Valle Sombra de Muerte, sino que es de la próxima lección, pero es posible que la voz que él escucha sea de este hombre fiel. Y ese hombre, que él escucha la voz, ese hombre estuvo recitando justamente Salmo 23, versículo 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Y yo no voy a desarrollar los 3 puntos que resalta Kip Banyan, pero por medio de 3 puntos acerca del compañerismo cristiano, subrayo lo importante que es esa cercanía, esa coinonía con otros hermanos, con otros creyentes cuando pasamos por los valles espirituales. Si hay algo que necesitamos al enfrentarnos al enfrentarnos a la desesperación, es saber que no estamos solos. Ah, hay personas que tratan el cristianismo como una experiencia individual o una experiencia familiar, ¿no? Y es mi relación con Dios y bueno, demasiadas veces hemos resaltado desde nuestro púlpito, desde nuestras enseñanzas, la importancia de la iglesia, la importancia de tener otros hermanos y de la fraternidad y cómo nos necesitamos los unos a los otros. Algunos son más extrovertidos que otros, algunos están más involucrados con personas que otros. Todos necesitamos. Yo lo necesito. Aún eh, en, en mi trabajo, mi trabajo ocupado, en el trabajo de ustedes que es ocupado, en las responsabilidades que tienen, dentro de todo eso, tiene que haber confraternidad, tiene que haber este compañerismo cristiano. Nos necesitamos mutuamente y es hermoso para alguien que está pasando por una experiencia de valle, sombra de muerte, tener a otros que han pasado por algo parecido. Cuando escuchamos cómo otros han enfrentado o están mismo enfrentando la calamidad, nos anima el saber que Dios no nos ha abandonado. Eso es un punto que resalta Paño allí. Tal como no abandonó a esta otra persona, tampoco nos ha abandonado a nosotros. Y además me anima a escuchar cómo otros enfrentaron la dificultad. Si nosotros somos fieles en la lucha, buscando al Señor, confiando en sus bondades, es muy probable que el Señor use nuestra experiencia para alentar a otros en el futuro. Nosotros, con mi familia y también Alejandro y Mónica, estuvimos en España hace unas semanas y fue una experiencia muy linda. Gracias a Dios, la conferencia, las enseñanzas, la confraternidad con los otros misioneros. Pero yo le compartí a mi esposa y quizás a algunos de ustedes también, de que para mí uno de los momentos más preciosos de toda la conferencia o todo ese momento que tuve en España fue hablar con el hijo de este hombre, Daniel Corral, que nosotros en un momento le pedimos que estén orando por ellos, porque Daniel Corral hace 3 años perdió a su esposa, mientras que nosotros estábamos en una conferencia de pastores en Los Ángeles, su esposa falleció en España, todo o sea, después de haber ellos entendido que ya no tenía cáncer, ya estaba mejorando, ella fallece en esos días que él no está. Un momento muy difícil, y bueno, deja atrás su esposa, obviamente a Daniel, el esposo, pero a 4 hijos. Y bueno, para no alargar demasiado, en esos días tuve la oportunidad de hablar un tiempo bastante largo, una caminata bajo la lluvia, eh, con el hijo, que se llama Marcos. Y Marcos, bueno, a mí me animó de una manera increíble por cómo él con 17 años estaba enfrentando, digamos, este valle de sombra de muerte en su vida, esta catástrofe, imagínense ustedes años, o sea, día tras día, semana tras semana, de no solamente uno sufrir con la pérdida de su mamá, sino ver a tu papá y ver a tus hermanos e intentar suplir lo que la madre ya no está supliendo. Pero ya el pensar en la situación sin haber hablado con él me emocionaba.
pero conversar con él y escuchar su convicción, su confianza genuina, no es que me estaba dando un verso memorizado de, bueno, Dios es soberano en todo esto, sino que me cuesta terrible, no entiendo por qué Dios lo ha permitido, pero Dios ha sido bueno, Dios ha esto, lo otro, y yo me quedé asombrado. Yo, viendo la madurez y la confianza con la que él ahora, aunque seguramente gritando por momentos por la ayuda del Señor, rogándole al Señor que lo libere de esto, pero ahora expresando cómo él está confiando en el Señor, a mí me trajo tremendo ánimo para mi vida cristiana de hoy. Y si llego a pasar algo, que, que no sé si voy a pasar algo tan extremo como sufrió él en mi vida, eh, bueno, el Señor lo usó y lo está usando, y yo le resalté eso, le dije, mira, esto no, palabras para confortarte, a ver, hay la palabra, la Biblia nos da, no sé cuándo te puedo decir yo, y lo que te estoy por decir no reemplaza a tu mamá, no, no quita del sufrimiento de tu mamá, pero solo quiero que sepas que es tu testimonio, la manera que vos me estás compartiendo ahora, la confianza que tenés en el Señor y cómo has disfrutado de sus bondades en todo esto. No sé, el Señor te está usando de manera tremenda. Y si nada más piensas que, si no encuentras provecho en todo esto que seguramente has encontrado, pero quiero que sepas que a mí me has ministrado tremendamente y seguro a muchos más. Eso es algo tremendo para personas que han pasado por valle de sombra de muerte o están pasando, que otros compartan sus dificultades y saber que otros han estado allí trae tremendo voz. El Señor lo usa tremendamente. Entonces, de manera contraria, solo quise incluir esto por mí mismo y por la tendencia que tenemos, ¿no? De cuando hay dificultades, cuando hay sufrimiento en nuestra vida, tendemos a quejarnos. Y si siempre nos estamos quejando por lo difícil y por lo ocupado que es nuestra vida y no hay gozo en nuestra lucha, esto entonces puede volverse una norma para los demás y algo lícito para los demás. Entonces, cuán importante es no ser ingenuino con su lucha, decir, bueno, está todo bien, yo estoy bien, Dios es bueno. No, genuinamente buscar al Señor, y qué hermoso poder llegar a tener esta confianza en Él, la cual estimula a otros. Déjenme unos detalles más. Antes de que Bunyan desarrolló los 3 puntos sobre este compañerismo, me pareció algo, resaltó un autor, un comentarista, eh, resaltó unas palabras de Bunyan que en español no se reflejan. Bunyan dice que Cristiano se alegró porque razonó estas 3 cosas sobre el compañerismo, sobre la fraternidad con otros hermanos. Y un autor resaltó esto y dijo que cuando nosotros estamos en la depresión y en la desesperación, tendemos nosotros a perder la razón, ¿sí? Eh, Son esos momentos donde nosotros empezamos a escuchar nuestro corazón, como le dije, ¿no? Todos los ruidos dentro de nuestra mente, nuestro corazón, todos los ruidos exteriores, dejamos que esos a veces nos lleven adelante y reaccionamos y nos emocionamos según ese razonamiento, pero perdemos la razón. Y es en esos momentos que debemos hablar y predicar la verdad a nuestras almas. Y esto lo comunica de manera hermosa el doctor Martin Lloyd Jones en su libro Depresión Espiritual. Dice que una de las grandes causas de la depresión es que las personas se escuchan a sí mismas en vez de predicarse a sí mismas. Y eso es un error, hermanos. Cuando nosotros estamos batallando espiritualmente, cuando estamos pasando por estos momentos, eh, a ver, yo ya acudí a lo que dijo Bunyan, ¿verdad? Sobre la oración y la importancia de la oración. Pero también pienso que es importante que cuando, en todo lo posible,
Aunque haya momentos donde nosotros parece que nuestro corazón es impenetrable con con la palabra del Señor, pero tenemos que llegar al punto donde ya, o sea, no, dejamos de escuchar nuestro corazón, dejamos de hacer lo que el mundo, ¿no? Nos anima a hacer, que tenemos que hacer lo que nos hace feliz a nosotros, tenemos que escucharnos a nosotros mismos, tomar decisiones en base a lo que nosotros pensamos que es mejor, pero debe ocurrir lo opuesto. En vez de escuchar nuestro corazón, debemos predicarle a nuestro corazón. Debemos razonar con nosotros mismos y así nuestros afectos van a seguir nuestro razonamiento, aquello que nosotros nos hemos predicado. Si, cuán importante es nosotros estar predicando a nosotros mismos, hablando a nosotros mismos las verdades de la palabra. Porque si no lo estamos haciendo, la tendencia es hacer lo opuesto, es decidir responder, reaccionar en base a cómo nos sentimos, qué es lo que dice nuestro corazón, cómo nos hirió las palabras de otra persona, las acciones de aquella otra. Muy importante de llegar al momento donde razonamos, como hizo Cristiano. Bueno, después de ese primer tramo, y no se preocupen, el segundo tramo va más resumido, más rápido, eh, después de ese primer tramo, Bunyan dice que hay como una pausa, llega, y no lo incluí en el PowerPoint por el tiempo, hay un montón de detalles que terminé excluyendo para no irme demasiado. Bunyan termina esa primera mitad, ese primer tramo, y llega a la luz del día, llega el amanecer, y Cristiano mira hacia atrás y ve todo ese primer tramo y dice que al verlo con claridad ahora, a ver los peligros que habían con claridad, ya no los ve tan temerosos, terribles como los sintió en el momento. Y eso es interesante, ¿no? Porque generalmente cuando yo le alumbro una linterna sobre algo temeroso, terrible, muchas veces me cuenta, uff, cuán terrible es, ¿no? Eh, a veces, ¿no? Pero lo que resalta Bunyan ahí es que muchas veces cuando finalmente salimos de esos tramos de sufrimiento, de esos valles, y miramos hacia atrás con la luz de la presencia del Señor, nos damos cuenta que no era tan grave, que la verdad que lo explotamos. Lo hicimos mucho peor de lo que realmente era. Bueno, pero después Bunyan continúa y dice, bueno, eso era la primera mitad, y ahora la segunda mitad fue, si es posible, mucho más peligrosa que la anterior, y allí hay trampas, cepos, sumideros, redes, pozos, etcétera. Pero como les dije, Bunyan no da una descripción muy larga de esto, sino más bien enfatiza la confianza de Cristiano. Y no es que tampoco describe la confianza de Cristiano, pero solo dice que en base a esta luz ahora que tiene de la presencia de Dios, su lámpara resplandece sobre mí, sobre mi cabeza, y a su luz atravieso las tinieblas, basado en Job 29:3. Con la luz de la presencia de Dios, Cristiano ahora podría enfrentar el resto del valle. Y casi como un postdata, dicen algunos expertos de Bunyan y de esta obra, dice casi como un postdata, eh, un epílogo. Cristiano ve esta última parte. Cristiano se encuentra con sangre, huesos, cenizas y cuerpos destrozados de peregrinos. O sea, está saliendo ya del valle y se encuentra con un desastre de los cuerpos de otros peregrinos. Y primero, como que esto resalta que muchos de los que pasan por el valle de la sombra de muerte no salen vivos, mueren en su desesperación. Pero además de eso, Bunyan habla de una cueva afuera del Valle de la Sombra de Muerte, justo a las afueras, donde se encontraban dos gigantes que representan dos cosmovisiones, dos perspectivas de su época que eran contrarias a la perspectiva bíblica, a la cosmovisión bíblica. Y estos dos gigantes son el Papa y Pagano, se llaman Papa y Pagano. Y fíjense que todo este valle de sombra de muerte tiene que ver con la desesperación, ¿sí? Con el desaliento, la desesperación,
desánimo, como quieras definirlo. Y Cristiano está pasando por todo este valle y al final se enfrenta con dos gigantes que terminan destrozando a otros peregrinos por la desesperación que ellos transmiten. Ibáñez los describe como enemigos del verdadero cristianismo y como ministros de desesperación. Fíjense que el Papa, obviamente, representa el catolicismo romano, el cual hace un gran énfasis en ganarse la justicia, ¿sí? Lo cual contribuye a la desesperación de las personas. Las personas, tarde o temprano, se van a dar cuenta de que ellos no se pueden ganar la justicia que deben tener ante Dios. No se la pueden ganar. No hay obras que puedan hacer para ganarse la justicia de Dios y ser vistos justos delante de Él. Esto desespera a las personas al punto de su muerte. Llegan a la eternidad pensando que están bien delante de Dios y no lo están. Y para Bunyan, en el momento que él escribe esta obra, el otro gran gigante, ministro de desesperación, era paganismo, lo cual no provee esperanza de salvación ni alguna manera de aliviar la carga del pecado por gracia. No hay esperanza. La desesperación es continua, porque la persona que llega a darse cuenta que está mal, ¿dónde encuentra ese alivio de su carga? Si es pagano, si no cree en Dios, si no hay y no hay necesidad ni manera de salvación. Y estas realidades causan que los hombres se desesperen. Bueno, a ver, hay un montón escrito sobre esto. Personas han desarrollado esto y han hablado de por qué, porque parece que Pagano, o si Pagano, ese gigante ya falleció en la obra, entonces la perspectiva de Bunyan era que el paganismo y el papismo o el catolicismo romano ya estaban como perdiendo eh, como su influencia, ¿sí? Su filo. Y que entonces son dos gigantes que tienen miedo, uno que tiene miedo, el otro que ya ha fallecido, porque no pueden hacer nada, aunque desesperado ahí está el Papa queriendo destrozar a los verdaderos creyentes, no tiene ningún poder en contra de él. Bueno, no me quiero meter a esos detalles necesariamente, pero sí cómo se resaltan, ¿no? Como ministros de desesperación y que ellos buscan destrozar a los verdaderos creyentes. Eh, O sea, esa cosmovisión, esa manera, no que los católicos, no estoy diciendo que los católicos romanos quieren destrozarnos a los creyentes verdaderos, a los protestantes, necesariamente, pero que esa manera de ver las cosas, de ver eh, la justicia es demasiado incorrecta y es inmortal. Entonces, para concluir, ahí al final de este capítulo hay un canto, hay una canción de cristiano que exalta a Cristo como aquel que lo ha liberado de este valle sombra de muerte y quiere exaltarlo. No decidí no incluir eso también por el tiempo, pero déjeme resumir con esto. Hay tramos en la vida nuestra como creyentes que son un valle de sombra de muerte. Y allí la prueba, el abatimiento y la desesperación se mezclan con el sentimiento de que Dios no está realmente con nosotros, sea por la gravedad de nuestra situación o por nuestro propio pecado. En esos momentos turbios es importante clamar a Dios por ayuda. Es importante recordar su fidelidad pasada, como hizo Cristiano también en un momento, que no lo desarrollé aquí, donde él recuerda cómo Dios lo había liberado de peligros anteriores en su peregrinaje. Entonces, recordar su fidelidad pasada, deleitar en la comunión de los hermanos simpatizantes y predicar la verdad a nuestras almas sufridas. Hermanos, quizás todo esto, no para darles a ustedes una lista de, bueno, estas son las 4 cosas que deben hacer cuando estén en el Valle Sombra de Muerte, pero por lo menos para decirles que cuando lleguen allí, cuando estén en esos momentos, las cuales vamos a estar probablemente, de que hay esperanza, hay salida de ese valle, hay
Tenemos a un Dios que nos escucha, que está esperando que clamemos a Él. Tenemos una palabra que es suficiente. Tenemos hermanos en la iglesia que son simpatizantes y útiles. Tenemos una lista de victorias y de certezas de la fidelidad de Dios en nuestras vidas y desde el comienzo de la historia. Dios nos puede sacar. Dios o nos puede ayudar a atravesar ese valle de sombra de muerte. Y me pareció que un pasaje, ahora sí para concluir, que de alguna manera quizás abarque mucho de lo que estuvimos viendo hoy, es lo que dice el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 32 al 39. Interesante que el contexto de Hebreos es, en parte, muchos de la audiencia estaban pensando volver al judaísmo para poder, en parte, escapar los sufrimientos de estar buscando o de ser discípulo de Cristo. Querían como que ya tomar la toalla, decir ya esto, lo que estamos soportando es demasiado, vamos a volver al judaísmo, que era mucho más fácil. Pero obviamente eso era catastrófico, ¿no? Mortal para sus almas. Entonces el autor de Hebreos dice esto: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, o sea, sufriendo un montón, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. No tiramos la toalla, tenemos algo mucho mejor, recompensa mucho más grata, nos espera. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Hermanos, perseveremos. Otro capítulo, otra sección, otro tramo en el peregrinaje de Bunyan, del cristiano, perdón, en esta obra de Bunyan, que nos anima a seguir adelante. Sigamos adelante, que aún en el Valle de Sombra de Muerte hay esperanza, Dios está allí, Dios puede estar allí. Aunque no lo sintamos, Dios está con nosotros, acudemos a Él, roguemos por Él, busquemos a otros, prediquémonos la palabra y Dios nos va y nos puede fortalecer aún en medio de eso. Perseveremos.